No, Letícia. É o mesmo da aula passada. É o 9. Transcrição, não sei o que 9. Deixa eu ver se ali embaixo fica melhor pra eu gravar. Achou? Será que ali embaixo fica bom pra gravar? Quer cantar um pouquinho? Hein? Canta um pouquinho, deixa eu ver se vai atrapalhar. Procesamiento del ARN. Ayer nos quedamos, el sapito se quedó durmiendo una semana. El sapito descansó bastante una semana. Atrapalhar o banco no chão. Y ahora vamos a hablar, Se chicos. atrapalhar o banco no chão. Silencio. Del procesamiento del ARN. Bueno, ya habíamos visto que la transcripción es el cambio o el traslado, mejor dicho, de información que está en el núcleo al medio citosólico. Ya vimos que se formó ese transcripto primario, que se formó esa molécula de ARN, pero ahora nosotros necesitamos que la formación de esa molécula de ARN tenga ciertos procesos que son No, aquí está otro. como la maduración de esa molécula de ARN. Esa maduración va a permitir que cuando esa molécula o esa estructura salga al medio citosólico, sobreviva un espacio que no es su hábitat natural. ¿Sí? Entonces vamos a ver principalmente vamos a ver el procesamiento del ARN mensajero. Es lo que más se conoce y lo que más se estudia. Cada uno de los tipos de ARN tiene un procesamiento diferente. El del ARN mensajero es el más complejo, ya que ella es una molécula exclusivamente monocatenaria que va a salir siendo una unidad y por eso debe de tener ciertos procesos más complejos. Luego vamos a tener el proceso del ARN transferente, que lo que él va a hacer es hacer interacciones entre esa molécula monocatenaria para poder formar una estructura que se conoce como la hoja de trébol, ¿sí? Entonces, esta es la estructura que va a hacer que el ARN transferente pueda salir al medio citosólico. Pero esta no es su forma funcional. Él va a agarrar y tener esa forma, pero solamente para salir al medio citosólico. Y luego vamos a ver los ARN 45S, o los conocidos como los ARN ribosómicos, que tienen que unirse a diferentes proteínas para poder crear las subunidades ribosomales, que son las que van a salir al medio citosólico. Entonces, dentro del ARN mensajero, que es del que primero vamos a hablar, tienen que ocurrir tres cosas. El libro lo divide en tres, pero personalmente a mí me gusta hablar de cuatro en realidad. Porque tiene que ocurrir una remoción de intrones, que es la remoción de las partes no codificantes. Nosotros tenemos una estructura en donde vamos a tener intrones y vamos a tener exones. Ya ustedes saben que los intrones son conocidos como las zonas no codificantes, que no tienen un código para crear o formar una proteína, una estructura proteica. Entonces tiene que haber la remoción completa de estos intrones o el corte, se lo llama también un corte intrónico, y juntar exclusivamente los exones que quedan para que tengamos solamente una estructura codificante, una estructura formada por los codones, por ese triplete de nucleótidos. Luego hablamos, y esta es la que a mí me gusta dividirlas en dos, porque son dos procesos que ocurren en tiempos diferentes, ¿sí? Que es la agregación de un capuchón y la agregación de una
cola polia. La agregación del capuchón, o lo que se conoce en biología molecular como el capping o la protección, es algo que se coloca en el extremo 5'. En este extremo 5' se le coloca una protección que es la conocida como capuchón. Y esto ocurre una vez que ya empieza el proceso de transcripción. Por eso se habla de que la agregación del capuchón es un proceso co-transcripcional que ocurre con la transcripción en conjunto, en paralelo, co-transcripcional. Es un proceso que ocurre al mismo tiempo, o sea, empieza la transcripción y también ya se tiene que colocar este capuchón, ¿sí? Para ya proteger el extremo 5' del ARN mensajero. Y luego hablamos de la agregación de una cola poliada. Esa cola poliada es una estructura que se agrega al final de la transcripción. Entonces es un proceso de agregación en tiempos completamente diferentes, ¿sí? Entonces se tiene que terminar primero, hacer todo el transcrito y ahí se agrega en el extremo 3' una cola que se llama cola polia. ¿Por qué hablamos de cola polia? Porque se agregan 250 adeninas, ¿sí? Se van a agregar 250 adeninas que lo que van a hacer es proteger todo ese extremo 3'. Y el último proceso que ocurre es la metilación de las adeninas. Todas las adeninas que tenga este ARN mensajero se van a tener que metilar. El capuchón ocurre al comienzo de la transcripción. Ahora vamos a ir viendo, no te preocupes, vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, lo primero de todos los que vimos, el primero que va a ocurrir es la agregación de la cola, es la agregación del capuchón en el extremo 5'. 250 adeninas. Entonces, en el extremo 5' del ARN mensajero es el lugar donde se van a agregar una estructura en dos pasos, ¿sí? Esa estructura, que es conocida como capuchón, que en biología lo conocimos como protector, esa estructura se llama 7-metilguanosina. Y esa es la que se va a agregar en el extremo 5'. Pero esta agregación necesita de dos enzimas específicas para que ocurra ese proceso. Y como ya les mencioné, el proceso es co-transcripcional. Acuérdense que cuando empieza la transcripción, también se va a abrir una burbuja de transcripción. ¿Y en qué momento se va a agregar esa estructura de capuchón? Cuando los 10 primeros nucleótidos salen. Acuérdense que cada 10 nucleótidos esto se va abriendo y el ARN está creciendo. Entonces acá, cuando se forman los 10 primeros nucleótidos y ya está saliendo, entonces los 10 primeros que van a ser parte de este ARN mensajero y nace mi transcripto primario, es acá donde se va a agregar esa estructura. La agregación de esta 7-metilguanosina ocurre en dos pasos. El primer paso va a trabajar una enzima que se llama guaniltransferasa. Lo que va a hacer esa enzima es agarrar nucleótidos. Ahora, yo voy a tener... Acuérdense que todo este proceso está ocurriendo en el núcleo. Si querés poder prender la luz, Sergio, creo que van a ver.
entender mejor. Bueno, entonces, yo voy a tener mi burbuja de transcripción, que esto ocurre en el núcleo. De acá van a salir mis 10 primeros nucleótidos y acá esto es el ARN mensajero que está naciendo. Acá ya sabemos que está ocurriendo esto de 5' para 3'. Entonces lo primero que sale es mi porción 5'. En esta porción 5' es donde se va a agregar ese capuchón. En el primer paso va a trabajar una enzima que se llama guanil transferasa. Esta guanil transferasa lo que va a hacer es agarrar una molécula de GTP. Acuérdense que como esto está ocurriendo en el núcleo, yo tengo no solamente GTP, yo tengo ATP, GTP, UTP, yo tengo CTP. Tengo todos los sustratos para poder formar esta estructura. Entonces la guanil transferasa va a agarrar esta molécula de GTP y la va a transferir aquí en la porción 5'. Y va a colocar entonces acá una estructura, un nucleótido más. Chicos, si yo estoy agregando acá un nucleótido más como primero acá en el extremo 5', quiere decir que mi primer nucleótido de este ARN mensajero va a pasar a ser este GTP. El que se colocó de primero ahora quedaría como segundo. Entonces lo que me dio realmente acá esta información del ADN, él me está dando mi segundo ribonucleótido de esta estructura. ¿Se entiende? Pregunta extra. Sí, él es un sustrato, él va a ser el primero. Él va a ser ahora tu primer, o sea, él va a ser ahora tu primer nucleótido de esa estructura. ¿Sí? Ahora, el segundo paso es agregar un grupo metilo a este GTP. Por eso él se llama 7-metilguanosina. La estructura, el capuchón que se agrega, capuchón es igual a 7-metilguanosina. Entonces, ahora nosotros necesitamos agregarle un metilo a esa estructura. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Yo voy a tener, si esto es una guanil transferasa, yo ahora voy a tener como segunda enzima que va a venir a trabajar. Esta es la primera que va a trabajar. La segunda ahora va a ser una metil transferasa. ¿De dónde va a sacar esta metiltransferasa ese grupo metil? ¿De dónde ella va a sacar? Acuérdense que todas las adeninas acá, a medida que ellas van saliendo, también las adeninas se van a ir metilando. Entonces la metiltransferasa va a sacar ese grupo metilo de una adenina que está acá en mi ARN mensajero. Por eso, acá va a estar entonces una adenina y esta adenina tiene CH3, que es un grupo metilo. La metiltransferasa va a agarrar y va a sacar este CH3 que está en esta adenina y va a colocarle a este GTP. Entonces así vamos a obtener la 7-metilguanosina. Esta adenina ahora va a ser tal vez metilada y va a quedar como mi segundo nucleótido y este es ahora mi primer nucleótido. Esta agregación del capuchón no solamente es importante para una protección
de 5'. Acuérdense que el hecho de que esto sea un proceso cotranscripcional que ocurra ya al mismo tiempo es para ya proteger todo lo que está creciendo. Todo lo que está creciendo nosotros ya vamos a tener ahora protegido. ¿Sí? Pero no solamente la función del botón es dar protección, sino que la función, acá puede Sergio, y Alexa tenés que estar atento. No solamente es ser una protección que va a evitar una degradación del extremo 5', sino que también esta molécula actúa para ser reconocida por otras enzimas, por otras estructuras, por otros elementos, como las enzimas encargadas de hacer los cortes de los intrones. ¿Sí? Entonces esta estructura va a ser reconocida para que las enzimas que cortan, que hacen la remoción de los intrones, sepan que esa es la estructura que acaba de nacer y que ya ella se encuentra protegida. Aparte es requerida para esa remoción, también ella va a ser necesaria para ser reconocida por las subunidades ribosomales. ¿Sí? Porque acuérdense que cuando este ARN está listo, él sale, él va a salir al medio citosólico, y en el medio citosólico nosotros teníamos nuestra subunidad mayor y nuestra subunidad menor. ¿Sí? Esta subunidad menor es la que está dividida en 4 sitios, donde está un sitio de reconocimiento del ARN mensajero, está el sitio A, el sitio B y el sitio E. El sitio de reconocimiento del ARN mensajero lo que reconoce es el capuchón. Entonces por eso el capuchón se coloca en ese sitio de reconocimiento para que pueda iniciar el proceso de traducción. Entonces para eso sirve esa estructura de capuchón. Tiene 3 funciones, 5 funciones del capuchón. Entonces, evita la degradación, es requerida para la remoción de intrones y es necesaria para que se reconozca la conexión y pueda iniciar el proceso de traducción. ¿Sí? Para eso esta estructura, esta molécula resulta necesaria. ¿Sí? Chicos, y tengan en cuenta que el K es una estructura que se une a mi transcripto primario. Desde el primer momento que inicia el proceso de transcripción, ella va a ser colocada. ¿Sí? Cuando termina el proceso, todo está listo. Ustedes se acuerdan que para el ARN mensajero nosotros no hablamos de una secuencia de terminación, ¿de acuerdo? Nosotros hablamos de una secuencia de aviso, ¿sí? Que reconoce mi ARN polimerasa. ¿Sí? Esa secuencia de aviso se encuentra en mi cadena de ADN. Muy bien, Sergio. Esa secuencia de ADN que se encuentra acá, acuérdense que era A, T, A. Entonces, esta secuencia es una secuencia de aviso de que tiene que terminar el proceso. ¿Sí? Esta secuencia realmente ella se encuentra en mi cadena codificante, en mi cadena no molde. Acuérdense la diferencia entre cadena molde y entre cadena no molde. Ya se encuentra en mi cadena codificante, en mi cadena que es casi idéntica a mi transcripto. Por ese motivo, también esta secuencia se va a reconocer, pero en el ARN mensajero. ¿Sí? En el ARN mensajero se va a reconocer si esta es mi no molde, esta información está en mi no molde,
cadena codificante. Quiere decir que la secuencia que se reconoce ahora va a ser A, U, A. Entonces, se va a tener que reconocer esta secuencia. Esta secuencia le va a indicar a una enzima, que en este caso, primero la ARN polimerasa sabe y reconoce una secuencia AAT. Ella sabe que ella solamente va a caminar unos 50 nucleótidos más. Pero en este caso, la ARN polimerasa no tiene absolutamente nada que ver con la agregación de la cola poliA. La polimerasa solamente sabe que ella tiene que caminar 50 pasos más. Pero el hecho de que la polimerasa haya reconocido esta secuencia va a hacer que inmediatamente otra enzima, que también es una polimerasa, pero ella se llama poliapolimerasa. La poliapolimerasa es exclusiva para trabajar en la agregación de la cola poliA. Lo que va a hacer ella es que cuando reconoce esta estructura, ella sabe que la ARN polimerasa está por terminar su trabajo. O sea que ella solamente tiene que caminar unos pocos metros, ¿sí? Unos pocos pasos nada más. Entonces lo que va a hacer es que cuando ella concluye, ella termina, la poliapolimerasa va a venir y se va a agarrar, pero no de esta secuencia, ella va a agarrarse de unos 20 nucleótidos más adelante de esta secuencia. Y en ese lugar se va a separar toda la maquinaria de la transcripción y se va a quedar este transcripto primario, completamente libre, ¿sí? Donde acá ya se colocó el capuchón, ¿sí? Y mi poliapolimerasa lo que va a hacer ahora es empezar a agregar 250 adeninas. Las 250 adeninas se van a colocar una por vez. No es que ella va a agarrar 250 y ¡pam! Va a colocar. Sino que ella va a ir a agarrar 250 una por una y va a colocar. ¿Sí? Entonces va a colocar acá, no, hay que aclarar porque ya me pasó que me dijeron que las 250 ella agarra y coloca. Entonces ella agrega 250 adeninas una por vez. ¿Sí? Cuando ella agrega estas 250 adeninas en el extremo 3', que lo hace una por vez, la característica, chicos, importante de esta poliapolimerasa es que ella no necesita una plantilla, ella no necesita un molde, ella no necesita una estructura de ADN donde estén 250 timinas. Ella tiene la capacidad de trabajar de forma autónoma. ¿Sí? Ella, su única función es agregar 250 adeninas. ¿Sí? ¿Me entienden? Ok. Ahí termino. Entonces, acá está. Ella no necesita una cadena molde, ella no necesita nada de eso para realizar su trabajo. En absolutamente la gran mayoría de todos los ARN mensajeros se va a agregar estas 250 de ellas. Solamente hay en un tipo de ARN mensajero en el que no se va a agregar estas 250 adeninas. Y son esos ARN mensajeros que codifican para histonas.
todos los ARN mensajeros que codifiquen para la H1, la H2A, H2B, H3, perdón, H4A, H4B, H5, H6, todas ellas no van a tener cola poliar. Ninguna de las histonas va a tener cola poliar. ¿Sí? Ellas simplemente para protegerse de alguna manera, porque no se agrega cola poliar, ella solamente va a tener acá y va a ser un bucle sobre ella misma. ¿Sí? Y esa va a ser la protección de los ARN mensajeros para histonas. ¿Sí? Pregunta de examen. Es como un telón. ¿Sí? Va a ser esa estructura como la de un telón, pero un pequeño bucle. ¿Sí? Y luego ya queda el paso en que se van a dar la remoción de los intrones. Esta remoción de los intrones ocurre también en dos pasos. Lo primero que tiene que ocurrir es que el ARN se corte entre los espacios donde están los intrones y los exones. ¿Sí? En esos espacios entonces el ARN se va a cortar, los intrones van a ser expulsados. Chicos, no sé si, porque no vamos a ser muy específicos. Acá, lo que va a pasar realmente, gracias. Yo creo que podemos ir continuados y termino y les libero. ¿Ah? No sé cuánto quedan. 12 slides. O vamos a empezar ya traducción. Ni mi delegado, no quiero, hoy mi delegado. Hoy mi delegada favorita está en mi contra. Ella no está ni entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Bueno, chicos, tenemos intrones, por ejemplo, yo tengo intron 1, exon 1, tengo intron 2, exon 2, intron 3, exon 4, y voy a hacer intron 4, exon 4, hasta ahí vamos a llegar. Las enzimas encargadas de hacer el corte y la remoción de los intrones son las ribosimas. Bueno, realmente no son enzimas, perdón, me equivoqué. Son catalizadores biológicos provenientes de ARN. ¿Sí? Entonces, en este caso, las ribosimas son las que van a trabajar. Acuérdense que las ribosimas son catalizadores biológicos provenientes de ARN. ¿Sí? Esas ribosimas son conocidas como U. ¿Sí? Está la U1, U2, U3, U4, U5, U6. ¿Sí? Ahí desde la U1 hasta la U6. La U1 no trabaja en este preciso momento, sino que de la U2 a la U6 son las que trabajan en la remoción de los intrones. Eso no está ahí, yo no le estoy diciendo. ¿Tiene U3? Sí hay, pero la 3 trabaja en otro momento también. ¿Sí? Acá trabaja, bueno, la U1 y la U3 no trabajan acá. Ellas son más perezosas, ellas trabajan en otro lugar. ¿Sí? Acá van a trabajar la U2, la U4, la U5 y la U6. Ellas son las que van a trabajar en este proceso de remoción de intrones. Lo que va a ocurrir es que estas uridinas, estas ribosimas, van a venir y se van a colocar
en los intrones. Ella se va a colocar solo en los intrones. ¿Sí? Todas juntas, la U, ellas van a hacer primero cortes entre los intrones y van a empezar a hacer bucles. Esta va a venir acá, esta va a venir así y esta va a venir acá. Como que ella va a empezar a juntar, a hacer un nudo para estirar todo, para remover. Ella hace los cortes, pero no es que ella corta y ya saca. Ella corta y va a juntar todo para sacar todo junto, para remover todo. Eso se conoce como spliceosoma. ¿Sí? El spliceosoma es un complejo de enrollamiento para poder remover absolutamente todos los intrones. ¿Puede ser que por favor? Y acá vemos. Entonces ella forma como bucles, ella se va colocando en los intrones y ella va haciendo lazos. ¿Sí? Entonces los intrones son absolutamente todos eliminados a través de este lazo. ¿Sí? Cuando este lazo sale, yo voy a tener ya ahora exclusivamente mis exones. ¿Sí? Solamente ya se va a unir el exón 1, el exón 2, el exón 3 y el exón 4. ¿Sí? Y acá nosotros vamos a tener nuestro capuchón y vamos a tener nuestra cola poli A. ¿Sí? Entonces ya solamente van a quedar estas estructuras y ahí es que nosotros podemos hablar de que estamos obteniendo un ARN mensajero maduro. ¿Sí? Entonces cuando se obtiene este ARN mensajero maduro, ella tiene la capacidad de poder salir y claramente poder soportar ese medio diferente al que él está acostumbrado. ¿Sí? Algunas adeninas del ARN mensajero se van a metilar antes de salir y esas metilaciones, chicos, se producen exclusivamente en los exones. Porque ¿para qué mi organismo va a metilar algo que va a eliminar? O sea, mi célula no va a perder el tiempo metilando adeninas que están en los intrones porque esos intrones van a ser eliminados. ¿Sí? Entonces solamente se metilan los exones. ¿Sí? Entonces todo este proceso, lo que tiene como función principal estas metilaciones, principalmente, claramente es que se tenga una función protectora, como un plus de una función protectora en los segmentos que son funcionales del ARN mensajero. Entonces, porque yo tengo una protección en los extremos, pero también necesito proteger la parte medial y más si mi ARN mensajero es muy grande. Por eso es que algunos ARN mensajeros van a estar más metilados que otros. ¿Sí? Porque algunos sí van a necesitar bastantes metilaciones para ser protegidos en estos exones, porque hay ARN mensajeros que pueden tener 2 exones, hay otros que tienen solo 6 exones. Entonces eso también va a cambiar. No todas las metilaciones van a ser iguales. Y este proceso, claramente ustedes saben que este proceso de maduración del ARN mensajero va a ser bastante regulado. ¿Sí? La regulación del proceso va a depender de la producción de ARN mensajeros que se esté dando y de la salida de ARN mensajeros que están siendo llevados al medio citosol. Exactamente, sería empalme, porque yo pensaba que empalme era el corte. No, el corte es esto. El empalme es la unión de los exones. Y empalme. El empalme es la unión de los exones. Ese sería el empalme, la unión de los exones. Entonces, los cortes y empalmes, como dice ahí, que se dan en lugares
empalmado solamente el exón 1, el exón 2 y el exón 4. El exón 3 no se ha empalmado, porque el exón 3 tiene una señal para otro tipo de información. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Es algo que se conoce como splicing alternativo. El transcripto primario tiene diferentes alternativas para empalmarse. Por eso es que yo, de una expresión de un gen, puedo tener varios tipos de proteínas y eso va a depender de la señal que haya llegado. ¿Sí? De eso va a depender. Por eso yo tengo muy pocos genes, yo tengo 3000 genes y tengo millones de proteínas. Porque un gen puede tener la información para varias proteínas. ¿Se entiende? Entonces por eso hablamos de que el corte y empalme se da en lugares alternativos del transcripto primario. ¿Sí? Pueden variar esos empalmes, que es lo que en genética, en biología molecular, se conoce como splicing alternativo. ¿Sí? ¿Quiénes van a regular principalmente estos cortes y empalmes? Van a ser tu zona no codificante de tu gen. Ellos son los que van a regular. Los factores de transcripción que se colocaron en tu zona reguladora van a tener la información de cómo se tiene que empalmar esa estructura. Acordate que tus factores de transcripción que están en la zona reguladora son específicos de cada gen. Son específicos de cada gen. Entonces, esos factores de transcripción son los que van a controlar cómo se va a empalmar. ¿Sí? Y qué proteína, ¿sí?, es la que se debe de formar. Entonces, el ARN mensajero no está solamente regulado en este proceso o no solamente a nivel de promotor y regulador. El ARN mensajero tiene controles a diferentes niveles, entonces tiene controles de diferentes mecanismos, que esos mecanismos son claramente post-transcripcionales. Por eso, chicos, es que nosotros podemos tener en nuestro núcleo esos ARN informativos, que yo les decía que se llaman los ARN heterogéneos nucleares. Los ARN heterogéneos nucleares son diferentes tipos de ARN mensajeros que están esperando ser madurados. ¿Sí? Por eso nosotros hablamos de que eso puede ocurrir. Entonces también la regulación de este transcripto primario, la maduración, no solamente ocurre a nivel de núcleo, a nivel de reguladores y promotores, sino que el citoplasma es el que va a enviar señales para que este proceso ocurra. Si en mi medio, si yo tengo una célula y esto acá está el núcleo y acá están saliendo bastantes ARN mensajeros, el citoplasma es el que va a enviar la señal al núcleo para decirle que deje de crear transcriptos. Entonces hay varios mecanismos y varios niveles para poder regular este proceso. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, el corte, muy bien, Sergio está eficiente. Entonces, el corte y la polioderización es lo que va a diferenciar realmente, porque el capuchón es algo que sí o sí se va a tener que agregar. O sea, el capuchón casi no tiene regulación, porque acuérdense que el capuchón es una estructura que se agrega cotranscripcionalmente. Entonces el capuchón en sí, él no tiene mecanismos de regulación, porque es algo que se va a agregar al comienzo, al inicio. Lo que sí va a ser más regulado va a ser la agregación de la polaridad, o sea, el extremo 3'. El extremo 3' es el que va a tener mucho más mecanismos de regulación, por lo que implica todo. O sea, solamente si mi 3' está todo ok, él va a poder salir y poder ser secretado. De esa manera, solamente de esa manera. Y claramente
nosotros hablamos de que estas secuencias o estas estructuras pueden ser alternativas y nosotros vamos a ver en inmuno el otro semestre que todas las inmunoglobulinas nacen de un solo gen. Un solo gen da origen a las inmunoglobulinas, a los anticuerpos, a la IgA, a la IgE, a la IgM, a la IgG. Entonces, la regulación que ocurre a nivel citoplasmático es la que va a indicar qué anticuerpo, qué inmunoglobulina va a ser liberada. ¿Sí? Va a depender del momento también, porque la primera inmunoglobulina que aparece siempre va a ser la IgM, luego va a aparecer la IgD. Pero cuando haya una regulación, si ese proceso infeccioso continúa y pasa de una fase aguda a una fase crónica, se va a tener que formar una IgG, ¿sí? Que es esa memoria inmunológica. ¿Sí? Entonces los anticuerpos que se van a secretar tienen ciertas proteínas que actúan como receptoras a nivel de la membrana y que son las que van a indicar qué anticuerpos va a ser liberado, ¿sí? De esas células sanguíneas, de esas células linfocitos. No se pone ninguno, vamos a ver exactamente cómo se da la maduración de los linfocitos. No, serio tampoco, ahí sí. Serio cree que yo acá, por eso está apurado, apaga, prende la luz, apaga, prende la luz. Bueno, ¿qué va a pasar? Las proteínempalmes, como les decía, pueden ocurrir en lugares alternativos del transcripto primario. Y esa es la principal paradoja que hay en la biología molecular o en las diferentes células. Acuérdense que todas las células del cuerpo de ustedes, menos las germinativas, tienen 46 cromosomas, ¿verdad? Esos 46 cromosomas tienen la información de todos nuestros genes. En cada cromosoma yo tengo genes específicos que están en esos lugares. Todos los genes están en absolutamente todas mis células, que son diploides. ¿Sí? Pero no todas mis células crean o expresan lo mismo. ¿Sí? Cada célula va a expresar cosas diferentes aunque tengan los mismos genes. Y eso es el motivo por el cual yo puedo tener células a nivel, por ejemplo, cada un ejemplo de parafoliculares de las tiroides y otros también en las neuronas del hipotálamo, donde las dos tienen el mismo gen. El mismo gen, que es un gen para una calcitonina y que es también el mismo gen para las proteínas GPCR, ese mismo gen va a generar A, B, C, D, E. 6 exones. ¿Sí? Va a generar, 5 exones. ¿Sí? Esos 5 exones que se generan van a tener combinaciones diferentes. Si yo hablo de la tiroides, ella va a necesitar generar una hormona. Supongamos. Si yo hablo del hipotálamo, ella va a necesitar traducir otro tipo de estructura, ¿sí? Por ejemplo, ella puede necesitar una proteína que sea un péptido relacionado con el gen de la calcitonina, absolutamente otra estructura. Entonces son el mismo gen, generan los mismos exones, pero la alternativa de cómo voy a agregar las piezas del Lego es diferente. ¿Se entiende? Cómo ella va a programar. El gen es el mismo. Y ahí ustedes pueden ver que se juntó el exón A, B y C en los 3. Lo que va a cambiar es el B o el E. Si yo quiero una calcitonina, voy a agregar la D y eso va a ir para la tiroides. Si yo quiero crear otra estructura, voy a poner la E y eso va a ir para el hipotálamo. Y esos dos son células diferentes que tienen los mismos genes, pero la expresión, la alternativa de la combinación, y eso es lo que en biología se conoce como el splicing alternativo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces eso es lo que va a hacer
hacer que una boda. Por eso es que, por ejemplo, cuando yo consumo un medicamento, muchas veces ¿cómo el medicamento sabe que me tiene que curar el dolor de cabeza? Si yo estoy consumiendo un analgésico y no es que tengo dolor muscular, o yo consumo el mismo analgésico, pero no, ahora no es por dolor de cabeza, es por dolor muscular. ¿Sí? Es porque cuando se da, se coloca a nivel de la membrana en un receptor y se tiene que dar una diferente respuesta, ¿sí? De acuerdo a lo que se va a formar. Gente, é comum importar os antibióticos. Eles têm composição igual ou são gerais mesmo? Coringa, mais muitos de desenho. Son los mismos genes, es el mismo gen, el mismo gen. Lo único que va a cambiar es esta distribución. Não, sim, os que são iguais, mais duas, eles têm alguma composição igual na tireoide e no total, por exemplo? Ah, los que son iguales, sí, los que son iguales sí. Por ejemplo, A, B, C son iguales, ¿sí? Entonces ellos van a ser iguales. O sea, realmente, ahí hablamos de que hay 5 exones, ¿sí? Hay 5 exones. Estos 5 exones que están acá, del exón 1 al exón 2, 3, 4 y 5, todos estos exones son iguales en las células que vos tengas. En todas esas células. Todas las células de tu cuerpo tienen ese gen. Todas. Lo que va a cambiar es que si yo junto el 1, 2, 3 y 4, voy a tener un producto 1. Y si yo junto del 1 al 5 y no agrego el 4, voy a tener un producto 2. ¿Sí? Son lo mismo. La ARN mensajero va a ser el... ¿sí? Mas essa diferença, por exemplo, do importado da tireoide, ali teve corte na fita. Eu não sei se ele primeiro é importado ou tireoide? Tiroide. Essa tireoide, ela tem a D, mas ela não tem a E? Ela não tem a E. No tiene. A ella se le excluye esa información. Ella no necesita esa Ou información. ela tem ela é inibida, digamos assim, a informação. O sea, se va a expresar. Si en tu hipotálamo, en tu tiroides, se van a secuenciar los 5. Se va a crear el mismo transcripto primario. Lo que va a ser diferente es el ARN que va a madurar. ¿Sí? Tem uma que vai ser mais evidente. Una, sí. El transcripto primario te va a crear la misma información. Lo que va a cambiar es la maduración. ¿Sí? El transcripto primario es el mismo. Lo que va a cambiar es la maduración de ese transcripto. ¿Sí? Entonces, claramente eso es un mecanismo de control para la salida del ARN mensajero al medio citosólico. Aunque ya hay una síntesis, porque la célula a veces, bueno, siempre digo que biología es perfecta, pero hay veces que se crea el ARN mensajero, aparece el ARN mensajero, pero llegó tarde la información de que ya no era necesario que ese ARN mensajero salga. Entonces el ARN mensajero se va a degradar sin ni siquiera salir al citosol. ¿Se entiende? O sea, va a estar listo. Va a estar listo. Es como si fuera, vamos a ejemplo es como si fuera que se está jugando un partido. El jugador está listo, porque el entrenador le dice, vení calentado, vos vas a entrar a jugar. Pero falta 10 segundos que acabe el partido. Y pasaron los 10 segundos y pobrecito calentó y ya no va a jugar. ¿Se entiende? Es igual. El ARN mensajero creyó, maduró, estaba listo, estaba así por abrir la puerta para salir. Ah, no hace falta. Entonces hice, muere. Y estamos. O sea, entonces puede pasar lo mismo. El jugador se va a ir triste a su casa porque él se fue y no jugó. ¿Verdad, Luis Alexandre? Puede pasar. A usted no le pasa, usted siempre juega. Ayer vi que estaba jugando. Usted no bebió, pero yo le digo. ¿Ah? Ele se autodegrada ou ele tem que montar? No, si él va a entrar y el hecho de que, vamos a ver, es que
el núcleo no va a aceptar algo que está maduro. Porque ¿para qué el núcleo va a mantener algo que está maduro? El núcleo solamente madura cosas para que salgan de ahí. Es como si fuera en tu casa. Tus padres te dicen, no mamita, ya es hora de irte de la casa. No te voy a mantener siempre. ¿Entendés? Entonces, anda, mírate vos. ¿Sí? Entonces cuando yo vuelvo, entro otra vez. Ah, no, él se mata. Él dice, ok, acá no es mi lugar, no, ya no puedo estar. Y el núcleo tampoco ya le acepta. Entonces él no tiene a dónde irse, pobrecito. Entonces, eso ocurre porque la célula debe de prescindir de ese ARN mensajero. O sea, ya no hace falta que yo. Entonces, igual, aunque en la biología haga esas cosas, igual ella sigue siendo perfecta. ¿Ah? La biología es un poco cruel. Pero es perfecta. Ok, chicos, el 45S. El 45S, ustedes saben que se forma en el nucleolo y se forma por la ARN polimerasa 1. Este 45S tiene las señales para formar el 18S, el 5,8S y el 28S. En el ARN que forma el 45S, a él no se le agrega capuchón y tampoco se le agrega cola polía. ¿Sí? Esas cosas no se agregan. Lo que sí va a ocurrir es la remoción y el corte, ¿sí? Para poder obtener esas 3 subunidades ribosomales. Eso sí va a tener que ocurrir para que ellos queden espaciados. En el 45S nosotros no hablamos de exones e intrones, sino lo que se cortan son zonas espaciadoras que hay entre una y otra estructura. ¿Sí? No hay intrones y no hay exones. ¿Sí? Lo que se cortan son zonas espaciadoras que hay entre cada una. Entonces eso es lo que va a ocurrir. ¿Sí? Pero sí ocurre la metilación. En el 45S sí se metilan las adeninas. Algo importante. La metilación ocurre antes del corte. ¿Sí? Primero va a ocurrir la metilación y luego va a ocurrir el corte y la separación de los 3 productos de ARN ribosomal. Esto también, chicos, ocurre en el nucleolo. La maduración del 45S ocurre en el nucleolo. Y claramente cuando ellas se cortan, ellas están mediadas por también ribosimas y acá sí aparece la U3 que no trabaja en el ARN mensajero. ¿Sí? Acá trabaja una U3, una U8 y una U22. ¿Sí? Y algo importante. En este caso, no solamente se metilan las adeninas, como en el caso del ARN mensajero, sino que también se pueden modificar o se pueden metilar otras estructuras, otros nucleótidos, como la adenina, la citosina y la guanina. Todos. Menos el uracilo, solo en parte. Él generalmente no es tan común que él se metila. Cuando el uracilo se metila es para formar una pseudounidina. Ella tiene un cambio químico porque eso hace que ella tenga afinidad de hacer interacciones con otros nucleótidos. El grado de sedimentación. La sedimentación es el grado lo que yo necesito para que eso sedimente. Como la densidad.
Entonces ahí vamos a obtener la subunidad. Y estas subunidades, ahí falta la 5S, que es la que también se tiene que ensamblar. Pero con las 5S ellas se juntan al salir del núcleo en el núcleo. Chicos, acuérdense que estos ARN ribosómicos tienen que salir del nucleolo, juntarse con las 5S para formar las subunidades ribosomales, juntarse con las proteínas y ahí recién ellas van a salir. Y luego tenemos ya el ARN transferente. El ARN transferente tiene un solo intrón, entonces solamente ese intrón va a ser removido y ella sí también genera metilaciones en las adeninas, citosinas y guaninas. Una característica importante de la metilación es que la adenina en el ARN transferente pasa a llamarse inosina cuando ella se metila. ¿Sí? Esa inosina tiene la capacidad de interactuar con varios nucleótidos y de esa manera, por esa integración que hace, es que se forma una estructura conocida como un trébol. ¿Sí? Y esas interacciones se hacen gracias a el cambio, ¿sí?, que hay en las metilaciones, las modificaciones químicas. Esta es una forma que ella sale al medio citosólico, pero esta no es su forma funcional. La forma funcional del ARN transferente es una forma de trébol, de L invertido. ¿Sí? Este trébol es solamente su forma madura, pero su forma funcional que ella hace para transportar aminoácidos es la de una L invertida. ¿Sí? ¿Ah? Sí, una L al revés. Así. Una L invertida. Ella va a tener una forma para modelo. E ela muda a sua forma de grado aminoácido? ¿Ah? Ela muda a forma de grado Ella muda su forma de así, de esta manera, para poder transportar. Entonces, ya por último, ya se van a ir. Ô, prof, dá um tempinho aí no Uy, banheiro. ¿cuánto? Uma hora. ¿Cuánto? ¿Ah? Eu vou no banheiro rapidinho, então. Olha aqui o celular pra não derrubar. Tranquila, ya va a acabar. Ok, los ARN pequeños nucleares, chicos, también deben de madurar, ¿sí? También deben de madurar. Este procesamiento de maduración, ellas sí tienen intrones, pero ellos tienen otras proteínas que no son precisamente las ribosimas las que van a trabajar en su remoción, sino son conocidas como proteínas SS. Ellas forman un complejo, como un lazo también, y esto es lo que va a salir y solamente sale ese intrón y ya está maduro ese ARN pequeño nuclear o nucleolar. Algo que no les dije del ARN transferente, y yo le voy a preguntar en el examen, es que los aminoácidos, una cosa, chicos, una cosa importante que pasa en el ARN transferente. El ARN transferente, como tiene esta forma de trébol, tiene un extremo 3', 5'. Este lugar que está acá se conoce como anticodón. El ARN transferente tiene un anticodón. El anticodón del ARN transferente es el que reconoce el codón del ARN mensajero. ¿Sí? Y es ahí donde él va a encajar para dejar el aminoácido. ¿Se entiende? ¿Sí? Otra cosa importante que tiene el ARN transferente es que en su extremo, 3',
se colocan 3 nucleótidos que son parte también de la maduración. Estos 3 nucleótidos son CCA, citosina, citosina, adenina. En esos 3 nucleótidos, CCA, citosina, citosina, adenina, es donde el aminoácido se coloca para ser transportado. Es como si fuera que esa CCA es donde el aminoácido se va a sentar para que sea llevado a formar esa estructura proteica. ¿Se entiende? Entonces, esa es una característica importante del ARN transferente, que tiene un lugar en donde el aminoácido se coloca y un lugar en donde es reconocido el codón del ARN mensajero. Essa parte do reconhecimento é sempre nessa ponta? Siempre en esa punta. Donde los ARN pequeños forman, se remueve un solo intrón y él ahí ya va a quedar también listo. Y algo ya para terminar. Los ARN, ahí hasta mi delegada ya salió, entró, ya no aguanta más la clase. No, es porque ayer fue feriado. Pero la buena noticia es que el 16 yo le voy a regalar el feriado. ¿Le dijiste que le voy a regalar el feriado? Por eso. No, chicos, ya para terminar. Los ARN X y los ARN T, ellos quedan en el núcleo, entonces no, silencio acá, entonces no hace falta que ellos pasen por procesos de maduración tan importantes, porque si yo no voy a salir de mi hábitat natural, si yo siempre me voy a quedar en mi casa, siempre voy a estar ahí, o sea, no tengo que prepararme tanto y capacitarme tanto para ir a un lugar diferente, ¿se entiende? Entonces el ARN X se tiene que quedar en el núcleo porque él está para generar los corpúsculos de base, unirse y silenciar ese cromosoma X, entonces no hay necesidad, él no tiene ninguna función afuera. Y la ARN telomerasa tampoco tiene función afuera, él se queda también en el núcleo porque la ARN telomerasa es exclusiva de la telomerasa. Si ella se coloca los telómeros, y ella solamente va a cumplir una función a nivel de telómero, entonces tampoco hace falta que ella salga. El que sí sale es el microARN. ¿Sí? Los microARN sí van a salir. Los microARN fueron los últimos premiados, el descubrimiento de los microARN fue el último premio Nobel de Medicina. Porque los microARN ahora se saben que ellos en el medio citosólico son los que van a regular la expresión de los genes. De que salgan ciertos ARN mensajeros, también el ARN mensajero tiene que ser regulado en el medio citosólico. Y los microARN son los encargados de la regulación de la expresión génica en el medio citosólico. ¿Sí? Entonces ellos sí van a salir al citosol. Después el resto ya saben. Entonces, chicos, si yo les pregunto que todos los ARN salen al medio citosólico, no es así. ¿Sí? El ARN telomerasa, tampoco el ARN X, ellos no salen. Ellos no salen. Y